Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Peña y hablaremos sobre la definición de proyectos de inversión. Un proyecto de inversión es un conjunto de actividades planificadas y organizadas que buscan alcanzar objetivos específicos mediante la asignación de recursos económicos, humanos y materiales. Estos proyectos pueden ser de carácter económico, social, educativo, tecnológico y entre otros. Y su finalidad es generar beneficios tangibles o intangibles para una comunidad, organización o sector específico. Bien, podemos decir que entonces un proyecto es una empresa planificada que consiste en un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas para alcanzar objetivos específicos dentro de un presupuesto y un periodo de tiempo determinado. Además, se destaca que los proyectos son instrumentos para la acción, que permiten sistematizar y ordenar actividades específicas para alcanzar metas predefinidas. Por ejemplo, digamos, un proyecto de inversión podría ser la construcción de una planta eléctrica solar en una región rural. Este proyecto busca resolver el problema de la falta de electricidad en la zona, utilizando recursos económicos y humanos para instalar paneles solares y generar energía limpia. Hablemos ahora sobre las características de proyectos de inversión. Las características principales de un proyecto de inversión incluyen temporalidad. Tiene un inicio y un fin definido. Por ejemplo, un proyecto de construcción de un hospital puede durar 3 años. Sabemos cuándo inicia y sabemos cuándo finaliza. Tenemos objetivos claros. Estos buscan resolver un problema o satisfacer una necesidad específica. Por ejemplo, digamos un proyecto educativo puede tener como objetivo reducir el analfabetismo en una comunidad. También tiene como característica recursos limitados, pues que se asignan recursos económicos, humanos y materiales de manera eficiente. Digamos, un proyecto de infraestructura vial tiene un presupuesto limitado para la construcción de carreteras. También tiene una evaluación constante. Obviamente cada proyecto requiere un seguimiento y un control para asegurar su éxito. Si hacemos, por ejemplo, un proyecto de salud pública, debe monitorearse el impacto de las campañas de vacunación. También tiene que tener un impacto medible. Un proyecto tiene que generar resultados tangibles o intangibles que pueden ser evaluados. Por ejemplo, un proyecto de reforestación puede medir su éxito por el número de árboles plantados y su impacto en la biodiversidad. Muy bien, algunos puntos que tiene que aclarar el proyecto pueden ser preguntas como ¿qué se quiere lograr? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Quién lo va a lograr? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuál es el costo? ¿Y qué indicadores se utilizarán para medir el éxito? Hablemos ahora sobre los objetivos de un proyecto de inversión. Los objetivos de un proyecto de inversión pueden variar según su naturaleza, pero en general buscan resolver problemas, es decir, abordar situaciones problemáticas o necesidades específicas. Digamos, un proyecto de agua potable en una comunidad rural busca resolver la falta de acceso a agua limpia. También busca generar beneficios económicos o sociales. Digamos que busca mejorar la calidad de vida, incrementar la productividad o generar rentabilidad. Un ejemplo de esto puede ser un proyecto de turismo sostenible que puede generar empleo y mejorar la economía local. También introducir cambios. Promover transformaciones en un sector, comunidad o institución. Un ejemplo de esto puede ser un proyecto de reforma educativa que puede introducir nuevas metodologías de enseñanza. También busca aprovechar oportunidades, explotar recursos o situaciones favorables para el desarrollo. Por ejemplo, digamos un proyecto de energía eólica puede aprovechar las condiciones climáticas de una región para generar energía renovable. Muy bien, podemos concluir en este punto que tener los objetivos tiene que satisfacer necesidades, resolver problemas complejos de una sociedad, introducir cambios a esta sociedad o aprovechar oportunidades de desarrollo. Hablemos ahora sobre los tipos de proyectos de inversión. Tenemos el sector económico y ahí podemos definir primario.
que son proyectos relacionados con la extracción de recursos naturales, bien sea agricultura, minería, pesca. Por ejemplo, un proyecto de cultivo de café orgánico en una región montañosa. Tenemos la parte secundaria, que son proyectos de transformación de materias primas, industria manufacturera, construcción. Por ejemplo, una fábrica de muebles que utiliza madera local. Está el terciario, que son proyectos de servicios, educación, salud, turismo. Por ejemplo, un proyecto de construcción de un hospital regional. Está el cuaternario, que son proyectos basados en conocimiento e información tecnológica, investigación y desarrollo. Un proyecto de este puede ser un desarrollo de software para la gestión de recursos humanos. Muy bien, el área de la influencia. Tenemos la nacional, que son proyectos que impactan a todo un país. Por ejemplo, un proyecto de construcción de una red nacional de fibra óptica. Está provincial, que son proyectos que afectan a una provincia o región. Por ejemplo, un proyecto que mejora las carreteras de una provincia. Está el distrital, que como su nombre lo dice, son proyectos que se enfocan en un distrito o localidad específica. Por ejemplo, un proyecto de construcción de una escuela en un distrito local. Hablemos ahora de los tipos de elementos financieros. Tenemos los bienes tangibles. Son proyectos que producen bienes físicos, maquinaria, infraestructura. Por ejemplo, un proyecto de construcción de un puente. Tenemos los servicios intangibles, que son proyectos que ofrecen servicios de educación, salud o consultoría. Por ejemplo, un proyecto de capacitación en habilidades digitales para jóvenes. Entre las partes del ciclo de vida de un proyecto, podemos destacar el inicio. Es la fase en la que se identifica la necesidad o problemática y se define el alcance del proyecto. Por ejemplo, un proyecto de una construcción de una escuela se identifica la falta de infraestructura educativa en una comunidad, siendo esta la problemática. Tenemos en segundo lugar la planificación. En esta fase se establecen los objetivos, estrategias, recursos, cronogramas para la ejecución del proyecto. Por ejemplo, se planifica el diseño de la escuela, el presupuesto y el tiempo de construcción. Tenemos la ejecución, que es donde se llevan a cabo las actividades planificadas para alcanzar los objetivos del proyecto. Siguiendo el mismo ejemplo, se construye la escuela según el diseño y el cronograma establecido. Está el seguimiento, que es donde se monitorea el progreso del proyecto y se realizan ajustes si es necesario. Por ejemplo, en este mismo, se verifica que la construcción avance según lo planteado y se corrigen desviaciones. Y está el último punto, que es el cierre, donde se finaliza el proyecto. Se evalúan los resultados y se documentan las lecciones aprendidas. Siguiendo el mismo orden de ideas, se entrega la escuela a la comunidad y se evalúa su impacto en la educación local. Hablemos ahora de las etapas de un proyecto de inversión. Está la fase de identificación, que se parece bastante a la anterior, ya que se detecta la necesidad o problemática que justifica el proyecto. Por ejemplo, se identifica la falta de acceso de agua potable en una comunidad. Está el segundo paso, que sería la prefactibilidad, que se realiza un análisis preliminar para determinar si el proyecto es viable. Por ejemplo, se estudia si es posible construir un sistema de agua potable en la comunidad. Está el estudio de la factibilidad. En esta parte se profundiza el análisis técnico, económico y financiero del proyecto. Por ejemplo, se evalúa el costo de la construcción y del sistema de agua y su impacto en la comunidad. Está el proyecto integral, donde se elabora el diseño detallado del proyecto, incluyendo planos, presupuestos, cronogramas. Por ejemplo, en este mismo ejemplo, los planos del sistema de agua y se establece un cronograma de construcción. En esta fase tenemos el estudio de preinversión. Aquí se evalúan los riesgos y beneficios antes de asignar los recursos definitivos. En este mismo ejemplo se analiza si el proyecto es financieramente viable y si los beneficios superan los costos. Entre la operación y puesta en marcha se implementa el proyecto y se inicia su funcionamiento. En este mismo ejemplo se construye el sistema de agua y se pone en funcionamiento. Y tenemos evaluación y control.
Aquí se monitorea el desempeño del proyecto y se realizan ajustes si es necesario. En este mismo ejemplo, pues se verifica que el sistema de agua funcione correctamente y se realizan mantenimientos periódicos. Vamos ahora con la metodología para la formulación de proyectos. Tenemos en primer lugar el marco lógico, lo cual es una herramienta que permite estructurar y planificar proyectos de manera lógica y coherente. Por ejemplo, se utiliza para definir los objetivos, resultados, actividades y recursos de un proyecto de un desarrollo comunitario. Tenemos el análisis costo-beneficio. Esto es un método que compara los costos contra los beneficios de un proyecto para determinar su viabilidad económica. Por ejemplo, se utiliza para evaluar si un proyecto de construcción de una carretera es rentable. Muy bien, en siguiente punto tenemos el análisis de viabilidad. Este evalúa si un proyecto es técnicamente, económicamente y socialmente viable. En este mismo ejemplo se analiza si un proyecto de energía renovable es viable en una región específica. Está la metodología de gestión de proyectos, que es un conjunto de estándares y buenas prácticas para la gestión de proyectos. Por ejemplo, se utiliza para gestionar proyectos de construcción de infraestructura. El ciclo del proyecto. Esto es un enfoque que divide el proyecto en fases: identificación, planificación, ejecución, seguimiento y cierre. Por ejemplo, se utiliza para gestionar proyectos de desarrollo social. También hay que tener en cuenta el análisis del impacto, ya que este evalúa los efectos positivos y negativos de un proyecto puede tener en su entorno. Por ejemplo, se utiliza para evaluar el impacto ambiental de un proyecto minero. El método Agile es un enfoque flexible e interactivo para la gestión de proyectos, especialmente útil en entornos dinámicos. Por ejemplo, se utiliza en proyectos de desarrollo de software. Design Thinking. Esta es una metodología centrada en la innovación y la resolución de problemas desde una perspectiva humana. Por ejemplo, se utiliza para diseñar soluciones innovadoras en proyectos de salud pública. Tenemos el Six Sigma, que es un enfoque que busca mejorar la calidad y eficiencia de los procesos de un proyecto. Por ejemplo, se utiliza en proyectos de manufactura para reducir defectos. Está el análisis PESTEL, muy utilizado a la hora de planificar proyectos, ya que es una herramienta que analiza los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que pueden estar afectando un proyecto. Por ejemplo, se utiliza para evaluar el entorno de una inversión de un proyecto que tiene como finalidad inversión de extranjeros, digamos. En conclusión, la formulación de proyectos es un proceso complejo que requiere de una planificación detallada, una ejecución eficiente y una evaluación constante. Las metodologías y herramientas mencionadas permiten estructurar y gestionar proyectos de manera efectiva, asegurando que se alcancen los objetivos planteados y se generen impactos positivos en el entorno. Muchas gracias por su atención, nos veremos en próximos videos. Adiós.